Si no hay usuarios, no hay posibles clientes. Si no hay posibles clientes, no hay oferta que brindar. Si no hay oferta que brindar, no hay venta. Si no hay venta, no hay negocio. Así de sencillo. Bienvenidos al episodio número 4 de Omnicanales. Mi nombre es Daniel Rodríguez, CEO y founder de la consultora Dorief. Y en esta semana en nuestras redes sociales, tanto en Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, etc., hemos hablado sobre estrategias de venta online. Tremendo tema, ¿sí? Pero estrategias hay millones. Nosotros estamos clarísimos de que pueden existir muchísimas estrategias, muchísimas formas de generar y establecer un camino para el desarrollo de la comercialización digital. Sin embargo, quisimos llevar a la mesa algo que no es tan común y que en ocasiones considero que no es tan bien explicado, y es el hackeo de ventas. Cuando hablamos de hackeo es un temazo, ¿no? Porque generalmente es una palabra que está endemoniada, ¿sí? Existe una concepción bastante lejana a lo que realmente es. Cuando nosotros hablamos de hackeo, nos visualizamos o imaginamos un hacker robándote la información, quitándote tu tarjeta de crédito, etc. Pero realmente hackeo, hacker, viene de hacks. Y hacks son trucos, modificaciones que te permiten avanzar en algún proyecto, en alguna estrategia, en alguna aplicación. Entonces, el hackeo de venta es precisamente eso, poder establecer técnicas, herramientas que te permitan avanzar en el camino de la comercialización. ¿Por qué avanzar? Sabemos que cuando tenemos una estrategia de venta, para poderla desarrollar tenemos que pasar por un camino. Ese camino va desde detección de necesidades, creación de productos o servicios, establecer la oferta, el producto como tal, el servicio, establecer los caminos, los canales, establecer precios, etc. Venderlo. Existen diferentes caminos, diferentes pasos, mejor dicho, de ese camino que no son inmediatos. No te quiero decir que en la parte digital sean inmediatos, tampoco. Pero existen herramientas que te permiten acelerar ese tiempo. La digitalización y el internet nos ha dado una gran oportunidad de poder avanzar en el desarrollo de mercados, desarrollo de productos, desarrollo de servicios de una manera bastante sencilla, con pocas herramientas, con precios o costos de elaboración mucho más bajos que digamos la comercialización tradicional. Pero también eso positivo ha conllevado a que los mercados son muy dinámicos, y el establecer un proceso comercial bajo todas estas etapas constituye para negocios, para pymes, para emprendimientos, un gran reto, porque generalmente no se dispone del tiempo necesario para que el mercado pueda recibir tu oferta. Realmente el mercado nunca espera, el mercado está. Tú verás si te puedes amoldar o adaptar a él. Entonces, las técnicas de hackeo de ventas que están relacionadas con una metodología llamada growth o crecimiento, que sería su traducción del inglés, vienen precisamente a hacer eso, ¿sí? Un crecimiento acelerado, generalmente con costos bajos o asequibles, ¿sí? Entonces, en esta semana nosotros nos dedicamos a brindar esas bases, y en función de esas bases poderte brindar técnicas y sobre todo herramientas que te van a llevar en el avance de esta aplicación. Antes de darte el instrumento o la herramienta, me voy a ir a la base, ¿sí? Porque
quiero hacer hincapié en que si bien tienes el instrumento, si no tienes la base, el instrumento no te va a servir de nada. Porque no vas a saber utilizarlo y enfocarlo como es. Y vas a decir, bueno, estos chicos de Dorief no me dieron buena la información. No, sí te la dimos, pero tienes que siempre hacer lo primero. Y lo primero es segmentar tu público. La segmentación es base. Y cuando nosotros decimos segmentación, es una radiografía completa. No solamente si tiene tanta edad, si es masculino, femenino, no. Estoy diciendo la demografía, obviamente que es importante, pero todo lo demás. ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? ¿Qué hace su tiempo libre? ¿Qué redes ve? ¿Se transporta en colectivo, en transporte público o utiliza automóvil? Etcétera. O sea, es hacer una radiografía a la persona relacionada con tu producto, con tu servicio. Luego tenemos que saber la ubicación. Si yo, por ejemplo, quiero llevar mi producto en Argentina, yo tengo que saber si la mayoría de mi público está realmente en Capital, está en Buenos Aires, está en Córdoba, por ejemplo. Saber esa ubicación. Y luego viene una estructura que es donde vamos a hacer hincapié y es donde más se hace presente nuestra herramienta o el instrumento utilizado. Nosotros partimos de la idea desde Dorief con una cultura muy marcada en el inbound marketing, que si no hay usuarios, no hay posibles clientes. Si no hay posibles clientes, no hay oferta que brindar. Si no hay oferta que brindar, no hay venta. Si no hay venta, no hay negocio. Así de sencillo. Para poder llegar al usuario, debes tener datos. Entonces, la generación de datos, las bases de datos, es el primer problema a resolver. Y no solamente la base de datos, sino la fuente de esa base de datos. ¿Dónde vas a adquirir esa información? Entonces, tomando en consideración eso y sabiendo esa fuente de datos, solamente sabiendo bien cómo vas a generar esos datos, es que te puedes mover a un contacto. Y ese contacto es precisamente tocarle la puerta a esos contactos, a esos datos que obtuviste. Si la respuesta es positiva, pues vas a tener un flujo hacia tu fuente. ¿Por qué? Porque todos aquellos datos que sean contactados y que tengan una respuesta positiva, debes reincorporarlos en tu base de datos para que te den una línea estratégica de cuál es el camino de tu fuente de datos más exitoso. Y así establecer un conjunto analítico de visión en donde vamos a tener el dato, el momento y la forma correcta de vincular el usuario con la empresa para que esa vinculación derive o termine en la generación realmente de un cliente, ¿sí? Entonces, esto es la base. Esto lo tienes que tener claro, saber cómo hacerlo. Si no lo sabes cómo hacer, no hay problema, puedes entrar en dorief.com, en nuestro blog, vas a encontrar todos los capítulos, las semanas anteriores hemos hablado sobre cómo hacerlo, así que puedes ingresar en ello. Ahora, estos puntos, etapas, ¿cómo lo podemos transformar en una omnicanalidad? Bueno, nosotros atendimos el año pasado, finales del año pasado, no fue aquí en Argentina, fue en Colombia. Atendimos a unos chicos, fueron 2 personas que se unieron, 2 informáticos realmente, y que descubrieron y hallaron algo muy relevante. Lo que ellos construyeron fue una aplicación y fueron a desarrollar
o sea, desarrollar un MVP o un producto mínimamente visible, o sea, una versión, la versión más sencilla de lo que ellos tenían o tienen en la mente. Y esta aplicación es un turnero, o sea, una aplicación para tener un turno. Pero no es un turno de que reserva tu cita, no. Es un turno una vez que estás en el establecimiento, cuánto debes esperar, quién te va a llamar y quién te va a atender. Eso vino principalmente observando una necesidad que tenían las chicas dentro de, te digo chicas porque generalmente son las personas que van a salones de belleza, spa, lugares donde se hacen la manicura, la pedicura, etc. Ellos descubrieron que llegan las personas a esos lugares, si bien coordinan la cita, siempre tienen que esperar. Siempre. Y tienen que esperar, no porque ellas quieran, ¿sí? Y adicionalmente tienen que esperar, y eso frena algunas otras cosas que ellos tienen que hacer en el día. Hicieron una investigación y la mayoría de esas personas suelen elegir ese lugar o porque su peluquera o especialista está allí, o también porque está cerca de un lugar en donde generalmente ese día tienen que hacer algo más. Entonces, bajo esta última idea, ellos dieron esa aproximación de la app para que, generando un registro, la app te diese el tiempo que tienes que esperar. Estés o no estés en el lugar. No importa, porque vas a tener un llamado, ¿sí? Una notificación minutos antes y justo cuando te van a atender. Eso facilita a las personas, pues, en este caso las chicas que van, poder hacer alguna u otra actividad en ese tiempo, ¿sí? Generalmente en las cercanías del lugar. Entonces, ellos nos acercaron a nosotros, ya tenían esta idea y ya tenían la investigación realizada. Fue magnífico, ¿no? Nosotros no nos esperábamos eso. Nos facilitaron el trabajo en ese sentido, más allá de que nosotros obviamente validamos y correspondimos en la investigación, porque bueno, no siempre el cliente cree que a veces es el camino que él piense, a veces no es. Validamos la idea y concluimos básicamente lo mismo. Ahora, el problema era tener una generación de datos constante para poder brindar demos, o sea, demostraciones de su aplicación in situ, en el lugar, en el momento, en frío, ¿sí? A tantas salones de belleza, spa y establecimientos de salud y belleza que fuesen posibles en la ciudad de Bogotá. Entonces, cuando vienen con esta situación, nosotros lo primero que hacemos es, después de validar la idea, nos vamos a los directorios de, digamos, empresas, establecimientos, organizaciones. Hay un directorio muy conocido que también está o fue muy famoso por estar impreso, ¿sí? Eran guías gigantes, no voy a decir el nombre por obvias razones, pero hay un directorio muy famoso en Latinoamérica y nosotros hicimos el testeo con ello, ¿no? O sea, utilizando su versión digital. Y aquí utilizamos una herramienta de hackeo y una técnica de hackeo llamada scrapping. El scrapping es una técnica que si la usas bien, estarás haciendo algo 100% legítimo, pero también tiene sus opciones un poco turbias, ¿sí? Nosotros nos limitamos a decir las cosas que
se pueden hacer, no los practicamos pues no creemos en eso, pero sabemos que se puede hacer. ¿Por qué? Porque el scrapping te da software, te dan programas o te da inclusive plugins, ¿sí? Que se pueden utilizar en Mozilla, que se pueden utilizar en Chrome Store, perdón, en el navegador Chrome de Google, y te leen la información que está en la pantalla. Puede ser un scrapping regular, básico, totalmente legítimo, que lo que hace es que simplemente te lee la información, ¿sí? Tú le dices cuál es la información que te interesa y te la estructura como si fuese un Excel. Te descargas eso y eso te hizo avanzar en el tiempo. Te quitó un montón de trabajo operativo de encima. Y te da inmediatamente los datos para que empieces a trabajar con ellos. También existe la parte un poco más turbia que hace una especie de simulación de las webs que de alguna manera estás scrapeando y que estás vigilando, y empiezas a obtener los datos de las personas. Si es por ejemplo bajo registración, empiezas a obtener datos de las personas a partir de esa simulación o ese símil web de por ejemplo tu competidor, ¿sí? Que eso no está muy claro que digamos, ¿no? Entonces es un poquito turbio. Nosotros practicamos el scrapping, este scrapping que te estoy diciendo, con el directorio. En el directorio está toda la información. Lo que hicimos fue que le enseñamos a este par de chicos cómo utilizar el scrapping a través de import.io. Import.io es la herramienta que utilizamos. Tienen su versión gratuita. Hay una versión paga con muchos más features, pero con la versión básica lo puedes llevar a cabo. Y le enseñamos cómo hacer el testeo y cómo hacer, digamos, el análisis, ¿sí? De esa web, ¿no? Del directorio. Tanto así que programamos, ¿sí? Configuramos que el análisis sobre esa URL del directorio se renovara quincenalmente, para ver si existía algún dato adicional o la incorporación de empresa adicional o la incorporación de un dato adicional, para que tengamos la base de datos actualizada, ¿sí? Una de las cosas que te decía de la bases de datos, te las he comentado, te lo hemos comentado en episodios anteriores, es que siempre vas a tener algún tipo de dificultad con esas bases de datos. Y lo principal es que generalmente los datos pueden estar un poco obsoletos. Entonces con esto también enfrentas de alguna manera esas limitaciones. Partiendo de esto, empezamos a tener la consecución y el seguimiento de esos datos. Un seguimiento omnicanal, porque utilizábamos mailing con esos datos que teníamos y hacíamos 2 mails semanales. Un mail de alguna manera corporativo, haciendo el llamado, la invitación de la descarga de la app, pero había uno más humano, y esto dentro de nuestra experiencia lo hemos visto. Decidimos llevarlo a cabo precisamente por lo que hemos observado, y es que con una simple modificación de la firma y una simple modificación del asunto, podemos llegar a que la tasa de apertura de los mails aumente mucho más. Una de las cosas que nosotros hacemos dentro de la estrategia es que la firma se simule como si fuese desde un celular. Es decir, enviado desde iPhone, desde iPhone, enviado desde Android, por ejemplo. Y el asunto, bueno, diferente, obviamente relacionado con el tema o con la oferta de producto relacionada. Entonces, cuando nosotros estamos bajo la estrategia de mail, nosotros creemos muchísimo en los mails, ¿sí? Como estrategia consideramos que es uno de los canales más fructíferos siempre y cuando tengamos un levantamiento de datos real e importante. Y cuando nosotros hacemos mail,
una de las cosas que tenemos más presente es que esos datos deben ser trabajados de una manera consciente, ¿sí? Y que esa conciencia del dato es que también esté humanizado. Porque somos tan bombardeados diariamente de mails que, bueno, una persona ve un mail más de una empresa y tú crees, bueno, no, es uno más, qué fastidio. Y no, capaz es una solución relevante, es una información relevante, pero no llegas a visualizarla porque lo mandas spam o simplemente lo ignoras. Entonces, eso a nivel de humanizar el mail también es muy importante. Luego de esto veníamos con una llamada y una posterior visita al establecimiento, ¿no? Haciendo estas pruebas en frío, una demo, y luego comercialmente ellos tenían un trabajo que después de la demo tenía un trial y después del trial venía la suscripción. Es decir, que había bastante valor en su cadena, lo cual nos pareció bastante apropiado. Nosotros llegamos hasta lo que fue ese círculo omnicanal de enseñarles y trabajarles la forma de poder hacer la cascada de los datos y hacer ese funnel para que en el funnel puedan brindar todo el valor posible y sobre todo aumentar la conversión, una conversión en función de la resolución de necesidades reales. De nuevo, bajo este esquema, con import.io, puedes hacer algo que operativamente te puede tomar mucho tiempo, que es la búsqueda de datos. Sin datos no hay posibles usuarios, sin usuarios no hay posibles clientes, sin posibles clientes no hay oferta, sin oferta no hay venta, sin venta no hay negocio. Entonces, con import.io podemos nosotros empezar esa base de datos y de alguna manera estructurar una fuente de datos real, bien estructurada, bien concientizada y puesta para que sea un flujo constante de datos reales. Recuerda lo que te comenté. Sin tener los 6 puntos claros, no vas a poder avanzar en la utilización de este instrumento. La única manera de que nosotros podíamos llevar el desarrollo de este instrumento para este cliente, de esta aplicación, era sabiendo los 6 puntos anteriores. Estos 6 puntos anteriores lo validamos. En este caso no lo hicimos porque ya los chicos lo tenían, pero eran necesarios, ¿sí? Entonces, una vez más, como siempre te digo, la omnicanalidad no es una cuestión de grandes empresas. La omnicanalidad no depende si eres Apple o Google. La omnicanalidad depende de ti. Es un pensamiento estratégico que te va a permitir a ti ver la totalidad de tu negocio. Una totalidad comercial que te puede ayudar no solamente a reconocer un usuario y convertirlo en cliente, sino llevarlo a un punto en donde la recomendación sea tu mejor y mayor aliado. Entonces, en este episodio de Omnicanales trabajamos lo que fue el hackeo de ventas y la estrategia de venta online desde el hackeo de ventas como un instrumento omnicanal en el desarrollo comercial digital de tu empresa. No olvides darle me gusta, comentar y recomendar este episodio, este podcast a personas conocidas relacionadas con negocios, pymes, emprendimientos, porque sabemos que esta información le va a ser muy útil para su desarrollo comercial. Así que este fue el episodio número 4 de Omnicanales. Mi nombre, nuevamente, Daniel Rodríguez, CEO y founder de la consultora Dorief. Muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente episodio.